Nuevamente a la Iglesia de Dios que se encuentra en su casa, les saludo esta hermosa mañana con el saludo del Maestro Jesucristo, paz a vosotros, su siervo y pastor voluntario, por la gracia de Dios, Ricardo Ramos Zamacona, desde el bello puerto de Acapulco, Guerrero, México. Desde este lugar, mis amados hermanos, hago extensiva mi saludo, el abrazo en Cristo Jesús, que esperando en nuestro Padre eterno, Jehová Dios, y en Jesucristo su Hijo amado, usted se encuentre gozando de las ricas y bendiciones abundantes de nuestro Dios en su vida, en su casa, en su familia. Hoy deseo compartir en este día un tema muy hermoso que tiene que ver, hermanos, con nuestra profesión, con la fe. El título de esta enseñanza, hermanos, es Un Señor, una fe, un bautismo. A través del estudio de este día, mis amados hermanos, podremos encontrar grandes respuestas favorables para que usted, que ya es parte del pueblo de Dios, bueno, usted se siga santificando, se siga purificando, se siga renovando cada día, pero también para mis amigos, mis familiares en la sangre, mis compañeros de trabajo, para mi vecino, para todos aquellos que también aman a nuestro Dios, conozcan verdaderamente lo que enseña la Biblia y poder empezar a buscar a ese Dios de la Biblia y dejar, pues, de alguna manera las creencias que nos han inculcado, no por malas, sino porque han buscado hacernos el bien, pero nos han originado a salirnos de la verdad. Y entonces, a través de la palabra, podemos encontrar lo que Dios ha instituido para cada uno de nosotros. Y bien, los invito a que vayamos como texto base para esta enseñanza, que vayamos al libro de Efesios, una ciudad gentil, una nación gentil, que Pablo escribe en el capítulo 4, de los versos 4 al 6. La palabra del Señor dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. ¿Qué nos enseña, hermanos, esta escritura en este día? Como modo de introducción, ¿qué es Efesios? Es una ciudad. Y este libro comienza con una hermosa exaltación a Dios por su gracia, mediante la cual nos predestinó, nos redimió y nos ha dado una herencia, habiéndonos sellado con su Espíritu. Aquellos que ya han recibido la palabra, aquellos que se han santificado, aquellos que en recientes fechas, después de recibir la palabra, se han bautizado. Y en esta carta, escrita por el amado Pablo, desde una cárcel, el apóstol le recuerda a sus lectores cómo se manifestó la gracia de Dios en su ser al darles vida cuando estábamos muertos en pecados. Así que cada estudiante, cada lector gentil estaba separado de Cristo, pero ahora habían sido acercados y tenían esperanza en las promesas de Dios y paz con Él. Por esta razón Pablo habla y había sido llamado a anunciar estas buenas noticias a los gentiles, quienes a través de Cristo tienen libertad y acceso a Dios. Dicho de paso, muchos de nuestros hermanos en momentos, voy a decir, sin fundamento, hemos dicho que somos gentiles. Y la palabra gentil, hermanos, traducida a nuestro propio idioma, significa enemigo, enemistado con Dios. Yo le digo o le pregunto, ¿cree usted que Dios es nuestro enemigo aun cuando recibimos la palabra, nos hemos bautizado en el nombre de Jesús? No diga usted esa palabra, que somos gentiles. Aquí Pablo está hablando a esta iglesia de Éfeso, una iglesia que era gentil, enemiga de las promesas, enemiga de la palabra de Dios. Entonces, cuando reciben el conocimiento, Pablo dice que ahora han sido llamados, que se ha manifestado Dios en ellos, porque estaban muertos en delitos y pecados.
Así que, hermanos, miren, para comenzar esta hermosa enseñanza, lo que Pablo escribe en Efesios capítulo 4, verso 4 al 6, tiene mucho que ver, hermanos, con el libro de Deuteronomio. Este tema tiene que ver mucho, hermanos, para entender qué es el monoteísmo. Monoteísmo significa que hay un solo Dios, no dos dioses, no tres dioses. Y la palabra nos va a enseñar entonces que a través de cada texto bíblico usted va a comprender y debe usted creer en la palabra, porque la palabra de Dios es fiel, es verdadera, que solamente hay un solo Dios. Pero vayamos al libro de Deuteronomio 6, en el verso 4. Fíjense de la manera que, por qué Pablo escribe en el libro de Efesios lo que escribe. Dice ahí, en el capítulo 6, y el verso 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y el verso 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Y sigue diciendo, ahora en el capítulo 4, y el verso 39 al 40 para usted, de la siguiente manera. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Amén. Qué importante, hermanos, analizar esta parte que nos muestra el amado hermano Moisés, que escribe este libro, ¿verdad? Moisés no dejó dudas en la mente de los israelitas reunidos en las llanuras de Moab, poco antes de que fueran a entrar en la tierra prometida. Declaró francamente que su Dios, Jehová, es uno solo, un Dios, y que Jehová espera una adoración exclusiva. Así que en el discurso anterior, Moisés había dicho, Jehová es el Dios verdadero en los cielos arriba y sobre la tierra abajo. No hay otro Dios, y tienes que guardar sus mandamientos. Esto es lo que la palabra de Dios nos muestra, amados hermanos, amigos. Y esas palabras no daban lugar a diferentes opiniones religiosas, no. Israel, la nación santa de Dios, tenía un solo Dios. Así comienza el peregrinar, la vida de los judíos, de los israelitas. Y Jehová definió claramente el único modo aceptable, cómo se le podía adorar. Ahora, en ese transcurso, en ese caminar, pues hermanos, surgen grupos del mismo lugar, pero contrarios a la enseñanza. Ahora, debido a que la mayoría de los judíos no permaneció fiel a Dios, a Jehová, sucedió algo con el tiempo. Surgieron grupos sectarios, diferentes grupos religiosos que creían de diferentes maneras, pero no conforme a lo que está escrito en la palabra. Esto lo vamos a familiarizar con el tiempo de hoy, pero vayamos más adelante. Sin embargo, en vez de practicar la adoración pura al único Dios verdadero, a Dios, a Jehová, la mayoría de los israelitas, hermanos, se hicieron apóstatas, apostataron de la fe, se volvieron adoradores de ídolos, ¿sí? De dioses, de divinidades diferentes a lo que la palabra de Dios mostraba. Mire, lo voy a llevar al libro de Jeremías, capítulo 17, y en el verso 13, ¿qué ocurre aquí ahora, mis amados hermanos? En ese pecado que está en el corazón ahora de Judá, dice el verso 13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan
serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Ahora bien, en el verso 5, pero ahora del capítulo 19 de Jeremías, fíjense nuevamente lo que vuelve a decir el escritor. Y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por eso no les fue bien. Por allá en el periodo, hermanos, del año 600, antes de la era de Cristo, antes de que Cristo viniera a la tierra, 600 años antes, Jerusalén, la Escritura nos muestra que fue destruida por los babilonios, y muchos judíos fueron deportados a ese lugar, a Babilonia. Pero un resto fiel, un pequeño remanente, regresó a Jerusalén 70 años después y comenzó a edificar un segundo templo para la adoración a Jehová. Pero con el transcurso del tiempo, fíjense, la mayoría de los judíos apostataron y finalmente se dividieron en varias sectas o grupos con diferentes credos antibíblicos. Ahora bien, en el siglo IV o el tercero, antes de la era cristiana, antes de venir Cristo, se desarrolló una secta, y esta fue llamada los Hasidim. Estos significan piadosos. Estos eran exclusivamente celosos en la observancia de la ley, y por eso se les ha relacionado con otras dos sectas que tuvieron su origen en el siglo II, también antes de la era de Cristo, y estos eran los esenios y los fariseos. Tanto los esenios como los fariseos adoptaron la doctrina griega de la llamada inmortalidad del alma. Ellos, ¿qué significa esto? Se diferenciaban los saduceos, que ellos no creían en una vida futura. Aquí había contradicción en estos grupos, pero la Biblia habla de las disensiones que existían entre los saduceos y los fariseos. Estaban creyendo en las promesas, pero no creían, hermanos, en lo que estaban ellos siendo enseñados, guiados. Y lo voy a llevar a un pasaje para que usted vea, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, hermanos. Ahí vamos a encontrar, en el capítulo 23, donde Pablo está ante el concilio, ¿verdad? De los versos 7 al 10. ¿Qué está haciendo Pablo aquí en este lugar, hermanos? Comienza, hermanos, el fervor de Pablo a hablar, a llamarle hermanos a estos hombres en este lugar, y en el verso 7 le dice de la siguiente manera: cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, es decir, en Pablo, que si un espíritu le ha hablado, o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en medio de ellos y le llevasen a la fortaleza. Vemos algo importante, hermanos, aquí, que nos puede llevar al tiempo de hoy. Todavía no quiero llegar a esa parte, pero es importante mencionarla por si se me olvidare. Fíjense cómo estos grupos, ¿verdad?, los esenios y los fariseos, estos hombres, los saduceos, no creían en una vida futura. Había una disensión entre ellos. Había diferentes pensamientos. Y es lo mismo que hoy tenemos. Las personas que no tienen al verdadero Dios, al Dios de la Escritura,
comienzan y son agnósticos, o algunos no son aún ateos, pero algunos creen en Dios de una forma como ellos han considerado, pero su mente pobre, con respeto, una mente finita, no les permite creer en la resurrección. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La iglesia de Dios tiene como fundamento la creencia que Cristo volverá por segunda vez a esta tierra. Después del milenio, 1000 años con Cristo, será fundada nuevamente la tierra, será restaurada, será pasada por fuego, cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces la palabra nos enseña que viviremos con Cristo, que Cristo le da al Padre, la iglesia se la entrega al Padre y reinarán con nosotros por la eternidad. Pero hoy en día, hermanos, hemos visto y hemos escuchado comentarios cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, que hay personas que no creen en la resurrección, pues nos dicen, ¿quién ha visto estas cosas? ¿Quién ha enseñado? ¿Quién ha resucitado? Y la palabra nos enseña que Jesucristo es el único inmortal, por eso es el único que intercede por nosotros. Ningún santo, ninguna virgen, la Biblia nos enseña que puede interceder. El único que está a la diestra del Padre es Jesucristo. Y esto lo confirma Marcos capítulo 16, verso 19. Pero bueno, leído lo de Hechos 23, versos 7 al 10, la tensión, imagínense, entre los dos grupos. Esto llevó a matanzas, a guerra civil, por las diferentes, hermanos, creencias, por no estar sujetados a la palabra. Tal vez usted esté diciendo en este momento, bueno, pues yo creo como yo quiero. Cada quien que crea como quiera y es mi respeto. Hay que respetar la religión de cada quien. Yo creo que no hemos equivocado en esa fracción de hablar de esa manera. Porque la palabra de Dios es una. Y todos coincidimos que hay un solo Dios. El problema está en que no se ha ejecutado conforme a la palabra. Recordemos, estamos hablando de un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, los celotes fueron otra secta. Y esta era misma judía. Es decir, creían en el Dios verdadero, pero rechazaban la verdad de las Escrituras. Entonces, esta secta judía existió en el primer siglo de la era, antes de la era de Cristo. Ya estaban antes que Cristo viniera. Eran de su nación misma o nacionalistas militares que contribuyeron en gran manera a fomentar la victoria revuelta, hermanos, contra judíos y romanos allá por el año 66, y esto en la era de Cristo. Después de eso, fíjese, procuraron dominar a otras sectas armadas de Jerusalén, lo cual causó gran guerra civil y lamentablemente, hermanos, mucho sufrimiento. Entonces, las luchas armadas entre sectas judías rivales continuaron hasta el último sitio romano. Sí, hasta durante este sitio y la destrucción de Jerusalén, esto en el año 70, que fue destruido Jerusalén, es obvio que las divisiones de estas sectas y la deslealtad a la adoración unida y pura del Dios único Jehová no resultó en ningún bien para los judíos. Entonces, aquí hay algo muy importante que podemos ir tomando en cuenta. Los cristianos primitivos, la iglesia primitiva, la iglesia naciente que deja a Cristo, esta no era una secta, no era un grupo que era contrario. No, era la iglesia que fundamentó Cristo, que enseñó su palabra, y a través de los apóstoles hasta hoy en día tenemos el mismo conocimiento, la misma verdad escritural. Lo que sucede en la división es que cada uno en sus grupos cristianos han tomado lo que conviene, pero no han tomado la verdad bíblica fundamental. Es decir, Jesucristo ordena el bautismo, seguido de creer en el bautismo, creer que Él es el único mediador, que Él es el único que va a darnos vida y vida en abundancia en Dios, el único que manifiesta los mandamientos, la ley de Dios,
impartida desde el Sinaí a Moisés, en el capítulo 20, versos 1 al 17 de Éxodo. Pero bueno, estos primeros primitivos traían raíces hebraicas, las raíces de Israel. Hebreos 13:8 dice la Escritura que Jesucristo es el mismo de ayer y por hoy y por siempre. La palabra no ha cambiado, no hay modernismo. Las iglesias de hoy, los grupos cristianos, quitan fragmentos de la palabra para solamente creer que debemos vivir por la gracia, que porque somos salvos. Eso es importante. Pero la ley de Dios, mis amados hermanos, es un tema que voy a compartir muy aparte. Es algo que se tiene que guardar porque somos salvos. La obediencia es porque fuimos salvados. La ley de Dios siempre se ha dicho que no salva. Quien salva es Cristo. La ley de los 10 mandamientos es la secuencia de haber sido salvos. Bueno, entonces, en estos cristianos primitivos, que no eran grupos, hermanos, contrarios a las enseñanzas del Dios de Israel, aquí huelga decir que los cristianos primitivos evitaron las luchas sectarias de los judíos, se apartaron. Sabían que los fariseos y los saduceos estaban entre los enemigos más implicables de Jesús. Fíjense, eran enemigos, pero al parecer se unían cuando tenían que hablar en contra del Maestro. Y los seguidores de Cristo no podían compartir la creencia, claro hermanos, de los esenios, en la inmortalidad del alma, ni su gusto por la vida monástica, ascética. Es decir, la iglesia de Dios, hermanos, no cree que cuando alguien muere tiene inmortalidad. La palabra de Dios es basta. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6, usted lo puede encontrar ahí. No hay nada para el que muere. Su alma, su cuerpo y su espíritu no tienen vida. No hay nada más allá. Y esta es la misma creencia, hermanos, dada desde el tiempo que Jehová Dios ordenó a su palabra. Entonces, desde luego que no tenían nada que ver estos hermanos en comunión, la iglesia primitiva, repito, los cristianos del primer siglo, con los celotes de esa nación. Mire, lo digo porque en el Evangelio de Juan, este tema es importantísimo, hermanos, para nuestra vida. El Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y el verso 16, dice de la siguiente manera: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Es decir, no tenían, hermanos, tradiciones ni costumbres. La primera iglesia de Dios, esta se mantenía en el orden divino, en la doctrina pura. En el capítulo 18, vuelve a decir el amado Juan, en el verso 36, de la siguiente manera: respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. La iglesia primitiva ya había entendido, hermanos, ya estaba en ese proceso de purificación, de dejar dichos, tradiciones y costumbres. ¿Qué es, hermano, entonces el mundo? El mundo implica, hermanos, un sistema adverso, contrario a las promesas de Dios. Entonces, más bien, los cristianos, nuestros hermanos que duermen en el Señor, que están en el polvo de la tierra, conforme al libro de Juan capítulo 6, 5, 21 en adelante los versos, practicaban la adoración unida, única y pura al Dios verdadero. En Juan 17:3 dice la siguiente manera, escúchelo con atención: esta es la misma doctrina que debe persistir hasta hoy, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. No hay dos dioses, tres dioses. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo. Amados hermanos, amigos, esto no enseña la palabra. Ese es un dogma religiosa nacida en el año 300 por Constantino el Grande, que introdujo, hermanos, una herejía, una enseñanza muy diferente a lo que es el monoteísmo. El monoteísmo se basa, lo que Jesús nos enseñó, a un solo Dios,
Pablo, monoteísta también, nunca habló de tres divinidades, no. Pablo en 1 Timoteo, por ejemplo, capítulo 2, verso 5, nos dice, porque hay un solo Dios, y él está citando nuevamente a Deuteronomio 6:4. Jehová uno es, un solo Dios y un solo mediador. Y dice así, Jesucristo hombre. Entonces, hay un solo Dios, hay un Jesús, el Señor, el intercesor. Entonces, más bien, estos cristianos, hermanos, se seguían basando en la única creencia monoteísta. Y ahora es en que los verdaderos adoradores, dice la Escritura, deberían adorar al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, verso 23. Pablo le dice a esta samaritana, ¿verdad?, que de esta manera deberían adorar, refiriéndose que ya no tiene usted que ir a un lugar a buscar a Dios, no tiene que ir a hacer una manda a tal lugar, amigo, hermano, en la sangre, primo, tío, sobrino. Ya no podemos hacer esto. La palabra dice que no es así. Buscar al Dios verdadero en cualquier momento, en cualquier lugar, usted puede orar a Dios y usted lo encontrará. Pero la reunión de los santos está en Hebreos 10. Nos enseña ahí la Escritura que debe de estar reunida la iglesia cada sábado, como está escrito por la palabra de Dios. Y se lo muestro de una vez de paso, porque muchos hemos dicho, bueno, yo no me reúno, yo en mi casa me la paso, solamente creo en Dios y esa es mi conclusión. Eso no indica a Dios, eso no muestra. Dice Hebreos capítulo 10, verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca, dice el escritor de Hebreos. ¿Por qué? Porque si usted no se congrega, ¿dónde está la comunión de los santos? ¿Dónde está el compartimiento de la palabra? El compartimiento del pan. ¿Sí? Es muy cierto que los hermanos de Roma, pues la palabra dice que se reunían en sus casas, pero eran grupos grandes, iglesias de Dios que estaban en sus casas. Entonces el lugar de la reunión, hermanos, dicho de paso, es para nosotros alimentarnos de la palabra y estar en comunión con el pueblo santo. Bueno, hablando en nombre de los cristianos verdaderos, de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo declaró realmente algo muy importante. Pablo lo dice de la siguiente manera, pero ahora en la primera carta de Corintios. Fíjese, Corintios, primera carta, capítulo 8, vamos al 8, verso 6, dice ahí la Escritura, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio de Él, y por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Esta es la confesión de fe a un solo Dios verdadero. Nuevamente Pablo está citando Deuteronomio, está citando y está juntando su palabra con la que el hermano Juan en el capítulo 17, verso 3 nos dice, hay un solo Dios, esa es la doctrina, y un solo Señor Jesucristo. Así que el cristiano verdadero es la adoración unida al único Dios, al Padre eterno, a Jehová, mediante el único Señor Jesucristo. Y esto Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y vea, en Mateo, escúchelo para que usted le pueda agarrar sabor a esta enseñanza, iglesia. Y usted pueda entender verdaderamente lo que la palabra de Dios enseña. Y al final de todo esto, hermanos, pues la invitación, que usted siga alimentándose, si ya está estudiando la palabra, pero busque una iglesia de Dios el séptimo día. Séptimo día se le ha puesto como un agregado, como una distinción de todos los grupos cristianos, porque aquí se estudia la palabra, aquí se enseña la verdad, y aquí usted puede, hermanos, recibir con toda seriedad la disciplina bíblica. Mateo 23 y verso 10, fíjese cómo dice la Escritura.
Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Así dice aquí, Padre, el maestro, el hermano Juan, Mateo. Dice de la siguiente manera, el verso 10. El cristiano verdadero entonces busca la oración unida con Dios, pero mediante el Cristo, Jesús. Repito, ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Este es el maestro a quien debemos nosotros escuchar con mucha atención y apego la palabra de Dios. Ahora bien, hermanos, es cierto que los miembros de los grupos de aquel tiempo, las sectas judías, que hace mucho se habían establecido, llamaban despectivamente secta. Esta palabra en griego significa airesis. Airesis. ¿Esto qué significa en nuestros términos? Significa cuerpo de hombres que se separan de otros y siguen sus propios dogmas. Esto significa, hermanos, secta. Repito, cuerpo de hombres que se separan de otros y siguen sus propios dogmas. Entonces, esto nos lleva, hermanos, al siguiente texto, el siguiente pasaje. En Hechos 24, es necesario que lo leamos. Hechos 24 y el verso 14 nos dice de la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Dice aquí el amado hermano. Pero un texto un poquito antes, me brinqué uno. En el verso 5, y volvemos a repetir nuevamente más adelante el que le había dado. En el verso 5 nos dice así de la siguiente manera: porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Aquí en la defensa que tuvo, hermanos, Pablo, hermanos, al defenderse ante Félix, que era el gobernante de ese lugar. Así dice Pablo, el verso 5, que le repito nuevamente: porque hemos hallado que este hombre es una plaga, es decir, Pablo, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Y en el verso 22, pero a ver, vamos a ver el capítulo 28, para que nos quede un poquito más claro. Capítulo 28 y verso 22, dice ahí de la siguiente manera: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Fíjense, pero en su defensa, les leí el verso 22, en su defensa ante el gobernador Félix, el apóstol Pablo entonces rechazó ese nombre inapropiado, entonces, al declarar que según el camino que ellos, o sea, sus enemigos religiosos, llaman secta, de esta manera estoy rindiendo servicio sagrado al Dios Todopoderoso, al Dios de mis antepasados. Y ahora por eso le leo el capítulo 24 y el verso 14, a lo que aquí se refiere el amado Pablo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, dice Pablo, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo tiene el fundamento, hermanos, de las cosas que fueron dadas antes, y esos padres significa a los principios divinos que Dios ha establecido. Entonces, hay algo importante también que debemos entender. A los cristianos no se les podía llamar de ningún modo secta, pues seguían a Jesucristo, no a ningún hombre. Además,
Ciertamente no eran una ramificación de una de las sectas del judaísmo que existían en el primer siglo de la era cristiana. No. ¿Por qué, hermanos? El cristianismo primitivo, no, repito, no era una secta, ni se suponía que hubiera de fraccionarse en sectas separadas. Al orar a su Padre, por ejemplo, Cristo, hermano, el Señor, pidió en el Evangelio de Juan 17 y el verso 21, fíjense qué pide aquí el Señor Jesucristo. En el capítulo 17, pidiendo, hermanos, que fueran uno solo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que sus discípulos debían tener, hermanos, amor entre sí mismos, y esto ya se los había revelado Jesucristo un poquito antes, en el capítulo 13 y el verso 35 del mismo Evangelio de Juan. Dice así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Eso excluía entonces cualquier formación, hermanos, divisiva o división de sectas. Entonces, este hecho desmiente ahora sí que las teorías que muchos historiadores y teólogos han expuesto con relación a diferentes tipos de cristianismo. Ellos hablan del cristianismo judío, que presuntamente defendieron Santiago, Pedro y Juan, en comparación con el principio, los que eran del grupo gentil, es decir, la defensa del cual se atribuye a Pablo, y hace referencia a esa teología joánica, es decir, de Juan, y la teología paulina, que es de Pablo, la enseñanza, y afirman que el cristianismo nunca se hubiera esparcido por todo el mundo si Pablo no lo hubiera transformado por completo. Pero esas teorías las expone un hombre que no tiene fe en el cristianismo, o personas que aceptan como normal el que la cristiandad esté dividida en centenares de grupos, nuevamente repito con respeto, iglesias y sectas, hermanos. Ahora, podría venir una pregunta aquí, hermanos, muchas más. ¿Qué textos bíblicos comprueban o prueban que Pablo no inventó la idea de que se fundera o se difundiera, hermanos, el cristianismo de los judíos? ¿Aprobó Pablo, por ejemplo, que hubiera sectas en divisiones? ¿O qué incidente ilustra la unidad entre Pablo y sus compañeros en la obra? Bueno, la realidad es totalmente diferente. Antes de que Pablo, si quisiera llegar a ser cristiano, antes, Jesucristo comisionó a sus discípulos, hermanos, recordemos, para que fueran sus testigos en todas las naciones. Y esto, mis amados hermanos, pues aquí está el texto que necesitamos tener siempre como fundamento. Y aquí está el comienzo de la iglesia primitiva. Aquí Jesús les está comisionando a la iglesia para que ellos sigan ejerciendo, hermanos, que fuera un solo pueblo, una sola razón, un solo Dios, una sola fe y un solo bautismo. Pero vayamos ahí. Mateo 28, verso 19 y verso 20, dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre. Verso 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hay algo importante que puedo decir aquí en una resumida, sencilla parte, que en el Evangelio de Mateo 28, 19, ese texto está adulterado, es decir, es apócrifo. Este texto, hermano, fue adulterado por la religión más conocida, porque en la escritura original, si usted lee una Biblia israelita, una Biblia hebrea, dice de la siguiente manera: por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre.
El tema de las tres dioses viene a través de la religión más conocida, tradicionalista, y ella fue la que encajó el tema del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si usted revisa los evangelios, nunca va a encontrar que diga en ese texto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como lo enseñan las Biblias normalmente, que son traducciones de traducciones. Pero aquí lo que quiero hoy enseñar es que lo que Jesús está enseñando a su iglesia y también a Pablo es este fundamento, que todas las personas sean discipuladas, que conozcan la palabra, que conozcan la verdad, al único Dios verdadero y a Jesucristo al cual ha enviado. Esto está ya Jesucristo adoctrinando a la iglesia primitiva, por eso no era una secta. Ahora en el verso 20 algo importante lo dice, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está diciendo, en otras palabras, que vayan los discípulos, que usted como iglesia de Dios, que ha recibido la palabra, vaya y predique el evangelio. Y al predicarlo el evangelio, las personas tienen que bautizarse en el nombre de Jesús. Hechos 2:38 dice, arrepentíos cada uno de vosotros y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo. En toda la escritura del Nuevo Testamento siempre le va a mostrar que el bautismo es solamente en el nombre de Jesús, no en nombres. Esto ha adulterado la doctrina de Cristo. Esto es lo que enseña Pablo a Efesios, a una iglesia gentil. Los está adoctrinando de una manera muy especial para que ellos puedan comprender que solamente hay un solo Dios, Deuteronomio 6:4. El único Dios verdadero, Juan 17:3. Y entonces dice ahí, en el verso 20, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Ahora bien, esto de enseñándoles las cosas que yo he mandado, esto es la doctrina. Primeramente es el evangelio, que las personas conozcan usted y cada uno de los que aún todavía no llegan al Señor, conozcan que solamente en Cristo Jesús podemos tener y ser escuchados. Perdón de pecados, arrepentimiento, salvación y vida eterna. Cuando usted recibe esta enseñanza, usted tiene que bautizarse para ser sellada por el Espíritu Santo de Dios, al descender a las aguas del bautismo. Hechos 2:38. Entonces, al entender esto, viene lo que Jesús dice, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado. ¿Qué enseñó Jesús, hermanos? A guardar la ley de Dios, los 10 mandamientos, que los grupos ajenos ya a la iglesia verdadera se están apartando y solamente creen que por ser salvos por gracia, por Cristo, podemos vivir de una manera apartado de la ley de Dios. No, también hay que decir que la ley de Dios, los 10 mandamientos, no salvan, nunca han salvado. El que salva es Cristo. La ley de Dios se guarda como secuencia o consecuencia de la salvación, porque Jesús dijo que ninguno que sea adúltero podrá vivir en la vida eterna. Uno que roba no puede tener parte con Dios. Entonces, esa es la ley de Dios. Guardar los mandamientos es nuestra formación disciplinaria delante de Dios. Se le preguntó a Jesucristo en una ocasión, en Mateo 22, Mateo 16, vamos a ver. Vea para que usted entienda qué es la ley de Dios. Dice ahí en la Escritura, en el verso, capítulo 19, hermanos, estoy pensando, discúlpenme porque tengo muchas citas en mi mente. Mateo 19, versos 16 y 17, escúchelo con atención, que Jesús reprende a este hombre que era un hombre israelita. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? No le dijo para ser salvo, pues por la salvación es Cristo. Ahora, ¿qué es la vida eterna? Aquí le va a contestar Jesús. Y en el verso 17 Jesús le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos. Gálatas, Pablo nos dice que un profano, un secuestrador, un mutilador, un idólatra que adora imágenes,
un mentiroso, uno que no honra a su padre y a su madre, uno que no guarda el sábado, no puede tener parte con Dios en la resurrección. Escúchelo, está escrito en la palabra. Por eso hay mucha confusión. Por eso el tema es, en esta tarde, un Señor, una fe, un bautismo. Es decir, una sola enseñanza, no dos y tres. Muchos maestros han mostrado una mentira sin darse cuenta, porque así fueron enseñados. ¿Por qué no somos una sola iglesia? Porque no tenemos el pensamiento que Jesús nos dijo. Jesús dijo en Hebreos 13:8 que Él es el mismo de ayer, por hoy y por siempre. Es que su palabra es infalible, no cambia. No cambia. Entonces, la realidad es esta. En Hechos 1:8, Pablo mismo peleó contra cualquier tendencia, hermanos, a seguir hombres. También declaró que no haya divisiones entre nosotros. En 1 Corintios capítulo 1 y verso 10, dice de la siguiente manera, mis amados hermanos. 1 Corintios, lo voy a llevar ahí, capítulo 1, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos entender muy claro. 1 Corintios, capítulo 1 y verso 10, dice de la siguiente manera: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que ya existía esta división de pensamiento, ya no se estaba llevando la verdadera palabra de Dios. Y en el verso 15 vuelve a decir Pablo a esta iglesia de Corintios por carta: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pablo hasta aquí ilustra que todo debe ser en el nombre de Jesús. Ahora bien, en el capítulo 3, en la misma carta de Corintios, esto está muy bueno, hermano, sígalo escuchando, póngale pausa, si quiere, al rato sigue escuchando el audio nuevamente. Es un tema grandemente doctrinal. 1 Corintios 3, ahora vea el verso 3 y escúchelo con atención, deleítese hasta el verso 5. Dice la Escritura: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Dice aquí Pablo, ¿verdad?, que debemos de una sola mente. Lo mismo, el mismo fundamento está escrito en la palabra. Nosotros podemos discutir, pero hay que analizar, hay que contextualizar si lo que estamos enseñando sí está escrito en la palabra, pero en qué tiempo, en qué momento, en qué tiempo de cultura, en qué momento profético está diciendo, y en dónde vamos a encajar una enseñanza, si está haciendo para una predicación, que podemos poner textos fuera de contexto, y eso nos va a llevar, hermanos, a creer diferente. Esto es lo que tenemos que entender, de modo que es completamente inútil alegar que Pablo tenía una idea del cristianismo diferente de la que tenía Santiago, Pedro y Juan, que cada quien pensara y fuera diferente. No, es la misma enseñanza. Todos ellos estuvieron unidos en la obra de difundir esas buenas nuevas. En cierta ocasión, fíjese, probablemente cuando en el concilio sobre la circuncisión se celebró en Jerusalén, allá en el año 49, ya en la era de Cristo, los 4 hermanos cooperaron plenamente con relación a la división del campo de la predicación. Pero hay que ir ahí, hermanos, al pasaje, por favor. Vamos a ir al libro de Gálatas. Aquí en los Gálatas vamos a ver algo muy, muy importante que nosotros tenemos que analizar, porque solamente de esa manera, permítame, porque estoy con la Biblia, estoy con el celular, estoy grabando, y bueno, esto está muy bien.
Gálatas capítulo 2, vamos a leer los versos 7 al 9. Dice ahí: antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el día de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Dice el verso 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vea esto. Aquí también voy a encajar un texto muy importante. En la primera carta de Corintios, hay muchos que, con el tema de los mandamientos de Dios, que estoy pensando en ello, que usted se haya quedado en ese pensamiento, rechazando la ley de Dios, muchos han considerado que Cristo, cuando vino a la tierra, infringió la ley, que la quitó, que la abolió. Y Jesús dijo en Juan 5:17, Mateo 5:17, no he venido a abolir la ley de los mandamientos, no, he venido a darles el verdadero entendimiento. ¿Por qué? Porque los fariseos, los judíos, los saduceos creían ellos que cuando Jesús en día sábado hacía el bien, estaba infringiendo un mandamiento. Y toda infracción del mandamiento es pecado, y el pecado es muerte. Y la Escritura nos enseña que Jesús jamás pecó, que nunca se oyó y se vio en él mentira de sus labios. Lo que Jesús les está mostrando a estos varones el día sábado, que hacer el bien es bueno. Por eso decía él: hipócritas, si ustedes ven un animal, un asno amarrado y se está ahorcando, ¿no van y lo desatan? ¿O tiene sed y le dan agua? Sanar a la mujer, a la hija de aquel hombre que estaba enfermo de la mano, en día sábado le recriminaban, porque ellos pensaban que hacer el bien, el sanar, el orar, el visitar a un enfermo, ellos creían que era un trabajo secular. Y Jesús les muestra y nos enseña que en el libro de Isaías 58, versos 13 y 14, dice la palabra del Señor ahí muy claramente, que si tú retraes tu pie a hacer tu voluntad en mi día santo, es más, ni siquiera es día de nosotros. Jehová dice en mi día santo. Lea el verso 13 de Isaías 58. Si tú retraes tu pie a hacer tu voluntad y hablar tus propias palabras, si tú guardas este mandamiento, no haces que hacer, te deleitarás, porque la boca de Jehová Dios lo ha dicho, en mi día santo. Por eso Jesús, en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 27-28, Jesús dice: porque aún yo soy el Señor del día sábado, porque el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Aquí Jesús nos lleva a la creación, en el capítulo 2 y verso 2 de Génesis. Esto es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos. Por eso en Gálatas capítulo 2, versos 7 al 9, nos está enseñando que estaban en el mismo ser, que ellos estaban en la misma disposición y en un compañerismo de orar, de hablar la palabra. Pero muchos han creído que la ley de Dios fue infringida. Aquí Pablo dice que él está predicándoles a los de la incircuncisión, y Pedro se dedica a predicarle a los judíos, a los circuncidados. Entonces Pablo es apóstol de los gentiles y Pedro apóstol de los de la circuncisión de los judíos. Entonces, la ley de Dios, hermanos, tiene que ver mucho con una fe, un Señor y un bautismo. La ley de Dios nunca fue quitada. La ley de Dios sigue, es vigente. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. Dice por allá el libro de Apocalipsis capítulo 14 y verso 12. Los que guardan la ley de Dios son bienaventurados. Esto es importante. Dice ahí Apocalipsis capítulo 14 y verso 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, es decir, la ley de Dios y la gracia en Cristo. Estos son bienaventurados.
Aquí está la paciencia. Por eso Pablo, siendo ese predicador monoteísta de un solo Dios, Pablo nunca enseñó que la ley de Dios deberíamos quitarla. No, Pablo nunca dijo eso. Pablo la siguió guardando. Vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versos 42 al 44, que las reuniones eran en sábado y los gentiles entraban a escuchar la palabra de Dios en ese día, porque es un mandamiento que fue dado por Dios, y Jesucristo mismo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versos 13 en adelante, dice que él entraba a las sinagogas los sábados como era de costumbre. Entonces, a esto se refiere un Señor, creer en una sola fe, en la misma enseñanza de Él. No puede ser que haya división, creer que Jesucristo resucitó un día domingo. No dice eso la Escritura. Es que hay mucha mala información y que las personas no quieren estudiar, no quieren entender, no quieren estudio. Solamente queremos cantar a Dios y escuchar un sermón que nos emocione, nos haga llorar, que un predicador grite. No, hermanos, Jesús, por eso en este tema pudieran entrar muchas doctrinas, pero solamente la anticipo para que usted me pregunte y lo vemos con el estudio. Jesús nunca resucitó en domingo. Los evangelios, cada uno en su final de cada capítulo, Mateo 28, verso 1 y verso 6, Marcos capítulo 16, verso 1 al 6, Lucas capítulo 24, Lucas también nos enseña en los versos 1 y 6, ahí nos enseña la Escritura que Cristo, cuando lo fueron a buscar, Lucas 24, y el Evangelio de Juan también nos enseña lo mismo. Ahí también nos dice la Escritura, como todos vamos a decir, los textos que avalan como, se dice la palabra, como testigos. En Juan también capítulo 20, verso 1 al 6, siempre nos dice que cuando entraron al sepulcro, ya el Señor no estaba en domingo, cuando fueron muy de mañana a buscarlo el domingo primero de la semana. Cristo resucita, mis amados hermanos, anticipadamente el día sábado, antes de la puesta del sol, conforme dentro de las 70 semanas que profetizó Daniel en capítulo 9, versos 26 y 27. A la mitad de la semana sería quitada la vida al Mesías. Y la mitad de la semana, mis amados hermanos, es miércoles. Entonces Jesús muere un miércoles 14 de Nisan, a la puesta del sol, ¿verdad? Cuando se celebra la Cena del Señor una vez al año, conforme a la Escritura y el libro de Éxodo capítulo 12. Jesús, cuando fueron a buscarlo el domingo, ya no lo encontraron, porque Jesús resucitó el sábado. Por eso se cumple la profecía de Jonás, capítulo 1, y también la profecía de Mateo 12:40. Así como estuvo en el corazón de la tierra Jonás, en el gran pez, así estaría Jesucristo también, mis amados hermanos, en ese lugar de la tierra. Bueno, por eso le digo que la ley de Dios, hermanos, tiene vigencia. No tiene vigencia. La ley de Dios es eterna, como su autor. Les iba a mostrar un texto donde Pablo habla de que la circuncisión ya no es nada, ni la incircuncisión. Es decir, ya no importa si aquel judío es circuncidado por la tradición, circuncidarlo o no circuncidarlo, eso no salva, eso no sirve, eso ya no vale. Lo que vale es Cristo. Y Pablo hace referencia, y lo dice muy claramente Pablo, en la carta de 1 Corintios capítulo 7, hermanos. Dios me ayuda mucho con la memoria, de verdad, para acordarme de los textos bíblicos. Es 1 Corintios 7, y escúchelo con atención. Pablo, hablando del matrimonio en esta carta, da algunas recomendaciones, y vemos en el verso 19, escúchelo con atención. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios.
Así que, dice Pablo, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Pablo está hablando de los que eran circuncidados, bueno, pero no tenían a Cristo, no tenían la palabra. Y los que eran circuncidados no tenían la palabra de Cristo. Así que dice, cada uno así como está, lo que importa ya no es que se circunciden, o ya no. Lo importante es guardar los mandamientos, la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, hubo advertencias contra esa desunión. Hubo una advertencia. Desde luego, por ser hermanos imperfectos, la iglesia primitiva, incluso algunos que llevaban sobre sí, hermanos, pesadas responsabilidades en la congregación, tuvieron de alguna manera sus discrepancias. Por ejemplo, en Antioquía de Siria, Pablo, hermanos, corrigió, fíjese, de alguna manera al hermano Pedro sobre un punto muy importante, y quiero que lo lea. Gálatas capítulo 2, y el verso 11 dice de la siguiente manera: ¿cómo fue reprendido Pedro? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Así dice en el verso 11. Y en el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Quiero hacer un paréntesis. Ahora Pablo aquí nos está hablando de esa ley, pero ¿de cuál ley? Vea otra vez, escuche el verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿De qué ley? De la ley de la circuncisión, de la ley de los ritos y sacrificios. No está hablando Pablo de la ley de Dios, pues Pablo guardaba la ley de Dios como Jesucristo se lo mostró. Entonces aquí está hablando Pablo de esa ley del pacto de Dios desde Abraham. Entonces aquí está hablando que por la ley ninguno se justifica para con Dios. La única justificación es por la sangre preciosa de Cristo. Pero se marchó Pedro y formó una secta aparte, como si no estuviera de acuerdo con el llamado que Pablo le hace a Pedro en esa ocasión cuando le exhorta de esta manera. De ninguna manera, mis amados hermanos. Aunque Pedro anduvo con el Maestro Jesucristo, ¿verdad?, caminando, y Pablo llega después por un llamado que el Señor le hace en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Ahí Pablo es redarguido por nuestro Señor Jesucristo, que le habla y le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa es darte golpes contra el aguijón. Pero esto no sucedió así. Entonces, allá por alrededor del año 64, hermanos, aproximadamente, ya en la era de Cristo, el hermano Pablo, él habló, por ejemplo, Pedro habló en términos de Pablo muy amoroso. Entonces quiere decir que la corrección la aceptaba tanto un miembro de la iglesia como el otro, y lo vamos a ver en segunda de Pedro, me parece, sí, segunda de Pedro, capítulo 3 y verso 15, escúchelo con atención. Dice ahí, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Cómo se refiere Pablo aquí? Pedro, con mucho amor. Y el verso 16 nos dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Fíjese lo que está diciendo Pedro. Pedro recibió una exhortación del amado Pablo, aunque Pablo no estaba con Cristo, pero aún así, hermanos, el mismo poder de la palabra, el Espíritu Santo, movía a todos. Entonces dice Pablo, aquí Pedro, que hay cosas difíciles de comprender, que en todas sus epístolas
Pablo habla, en las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Es lo que les digo, hermanos. Hay muchos que están torciendo la escritura. Hoy dicen, no, ya por ejemplo en el tema del sábado, no, es que ya no, ya Jesucristo cambió el sábado por el domingo, y quien cambió el año, el día, hermanos, fue Constantino el Grande en el año 321. Busque historia, estudie. Constantino el Grande cambió el día sábado por el domingo, y todos los movimientos que ahora son cristianos salidos de la religión grande, ahora siguen la misma escuela, están creyendo lo mismo y siguen creyendo de una manera, hermanos, como se les ha enseñado o mal enseñado. Por eso dice Pablo que son indoctos, que tuercen la palabra. Entonces no son parte del cuerpo de Cristo, no son de una fe, un Señor y un bautismo. Claro que no, deben de corregir, y aquellos que han sido mal engañados o mal enseñados, hermanos, es el tiempo de emigrar a la iglesia de Dios para que conozcan el fundamento bíblico. Ahora bien, hay mucho que entender, por eso le digo que le ponga una pausa a su celular para que usted haga lo que tenga que hacer y vuelva nuevamente a escuchar el tema. Entonces, bajo inspiración divina, Pablo alistó las divisiones y sectas, pues entonces, entre las obras de la carne. Pablo escribió ahora de esto muy importante, que debe haber amor, debe haber resultado de la fe, de lo que hemos creído. ¿Y qué otro libro más hermoso, hermanos, que leerlo en Gálatas nuevamente? Pero ahora vamos a ver el capítulo 5. Aquí usted va a entender cómo son la consejería de Pablo, ¿verdad?, para que nosotros vivamos en ese vínculo del Espíritu. Vamos a leer el capítulo 5, ¿le parece? Verso 19 al 21. Aquí el amado Pablo ahora vuelve a mostrar ese amor. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, escuchen, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es lo que Pablo está diciendo, que no debe existir, ni existió en la iglesia primitiva, ni en los principios desde la iglesia naciente, hermanos, desde los tiempos patriarcales, lo que ha existido, y aquí está en el verso 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Entonces, puesto que los que causan divisiones y sectas, hermanos, no heredarán el reino de Dios, no se les puede tolerar dentro de la verdadera congregación de la iglesia de Dios, hermanos, de la iglesia de Cristo. Por consiguiente, por ejemplo, Pablo escribió a Tito: evita cuestiones necias y genealogías y contienda y peleas acerca de la ley, porque son inútiles y vanas. En cuanto al hombre que promueve una secta, recházalo después de la primera y la segunda exhortación, sabiendo que tal hombre ha sido descaminado y está pecando, siendo condenado por sí mismo. Pablo aquí se refiere a Tito, que ya no estuvieran contendiendo, hermanos, por la ley, pero la ley, hermanos, recuerde, la ley de la incircuncisión, de la circuncisión, la ley de los sacrificios. Voy a ir terminando, hermanos, este tema es muy extenso. Ahora somos llamados a una unidad de creencia. De todo lo dicho anteriormente,
Aquí, hermanos, se hace patente que el cristianismo verdadero no puede estar dividido en confesiones ni a favor de grupos sectarios. Ni siquiera puede haber tendencias o escuelas de pensamientos coexistentes dentro de la congregación cristiana. Pablo escribió a los Corintios, ya se lo había leído, 1 Corintios 1:10, ahora en esta Biblia dice así: ahora les exhorto, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que todos hablen de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén aptamente unidos en la misma mente y en la misma forma de pensar. Y eso no significa que el verdadero testigo, el verdadero seguidor de Cristo, el evangelista, el que es parte del pueblo de Dios, no puede utilizar sus aptitudes mentales. El apóstol Pedro instó a que se usaran las facultades, hermanos, de ese raciocinio claro, para refutar de alguna manera a los burlones que aparecían, o tenían que aparecer más bien, en los últimos días, y negarían, hermanos, la presencia de Cristo. Y esto lo dijo allá el hermano Pedro. Pedro, nuevamente, un hombre celoso, un hombre duro de corazón, hermanos, que fue sometido a la voluntad de Dios cuando recibe la palabra, y es un siervo muy importante también, pilares de la iglesia primitiva. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, de los versos 1 al 4, vea cómo habla aquí el amado Pedro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, dice el amado hermano. Y en el verso 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que en su cierta carta, por ejemplo, Judas habla de algunos que tienen dudas. Judas, verso 22, pero ni Pedro ni Judas dicen que el cristianismo puede seguir siendo burlón o teniendo dudas. No, Pedro dice que nos guardemos de los inconstantes que tuercen las escrituras. Ya lo leímos en 2 de Pedro capítulo 3, versos 16 y 17. Pero Judas declara que los que tienen dudas están en peligro y necesitan que se les arrebate del fuego. El verso 23 de Judas. Los que han sido descarriados de la verdad necesitan, amados hermanos, que se les ayude con apacibilidad, en la esperanza de que vuelvan a sus sentidos propios, fuera del lazo del diablo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versos 23 a 26. Esto quiere decir, amados hermanos, que usted puede y debe restaurar su vida de conocimiento y verdad. Lo que usted ha escuchado en un grupo, ¿por qué no permite que la palabra de Dios lo guíe, lo lleve a esa palabra de verdad, a confrontar lo que enseñó o fue enseñado o está enseñando con lo que la palabra nos enseña? Así que el cristiano verdadero utiliza sus facultades de esa razón clara, de modo humilde. Pablo, hermanos, es vasto en lo que nos muestra. Pablo escribe en Efesios 4:1 al 6, que es nuestro texto base, de la siguiente manera, y con ello quiero terminar para que usted quede en esta primera parte usted muy instruido. Dice Pablo lo que leímos al principio, ahora vamos a leer del verso 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz,
Por eso ahora nos dice Pablo en el verso 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y aquí es la confirmación entonces que nos enseña el texto base de esta enseñanza. Verso 5, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Esto es lo que nos enseña la palabra. Entonces, después de haber adquirido conocimiento, pues debemos vivir en esa fe, en un Señor, en una fe, en un bautismo. Ahora, ¿cómo podemos alcanzar, hermanos, y se mantenga esa unidad en nosotros? Pablo habló de un Dios que es sobre todos, o como lo expresó Moisés, por ejemplo, leímos al principio, ¿verdad? Jehová nuestro Dios es uno solo, Jehová Dios uno es, Deuteronomio 6:4. Y esa verdad fundamental, iglesia, amigos, hermanos, nunca ha cambiado. Repito, Hebreos 13:8, porque el Señor Jesucristo es el mismo de ayer, por hoy y por siempre. La enseñanza ha sido bíblica y ha sido siempre dentro del contexto. No hay nada, hermanos, que usted pueda desviar, porque todo sigue vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante y penetrante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los huesos y los tuétanos, y discierne las intenciones de nuestro corazón. Allá lo dice también Hebreos 4, verso 12. Entonces, aquí quiero terminar con algo muy importante. Esa verdad fundamental no ha cambiado, repito. Hay un solo Dios y un solo modo de aceptarlo, de adorarlo con espíritu y con verdad. Juan 4, 23 y 24. Un Señor es Jesucristo, la cabeza del cuerpo, la congregación. Colosenses 1, 18. Un espíritu se refiere a la unidad, a la unificación, al poder del Espíritu de Dios. Jesús dijo a sus discípulos, el Consolador, el Espíritu de verdad, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les hará recordar todas las cosas que les dije. La paz les dejo, mi paz les doy, dice Juan 14, versos 26 y 27. Así que las cosas que les hizo recordar se escribieron en las escrituras, hermanos, griegas de aquel tiempo, y estas, junto con las escrituras hebreas, componen entonces, ¿verdad?, dan forma a lo que es la Biblia, la única guía escrita para el cristiano verdadero que se quiera someter a esa voluntad. Un cuerpo, entonces, es la congregación, es la iglesia de Dios, de la cual Jesús es la cabeza. Efesios 1, versos 22-23. Todos y cada uno de los miembros, todos los ungidos, todos los que son parte del pueblo de Dios, de esta iglesia, de esta congregación unida, recibiría, hermanos, el mismo alimento espiritual. Y con ese fin, su amo nombró la clase de la mayordomía fiel. El cuerpo de cristianos, hermanos, el cuerpo de Cristo, la iglesia en la tierra, desde el Pentecostés, recordemos, del año 33 de la era de Cristo, puesto que Él amó a la humanidad, a todos, hermanos, dice Juan 3:16, ¿verdad? Pero aquí debemos comprender algo muy importante. Los hechos muestran que vimos que todo esto tiene que ver, hermanos, con la gracia y la importancia de la salvación que es en Cristo Jesús. Así que debemos estar gozosos, alegres, que somos un solo pueblo. A veces entonamos un canto que dice, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y luego nos dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, amada iglesia,
para seguir siendo parte de esa promesa. Los invito a que juntos doblemos rodillas, oremos a Dios para que nos dé palabra y nos dé esa palabra y que a Él no vuelva vacía. Oremos, amigos, familiares, hermanos en la fe, oremos. Amado Padre y buen Dios que estás en los cielos, es muy cierta tu palabra, es verdad, y no hay nada que contradiga, pues cuando nos has dado el mismo Espíritu, nos has revelado tu verdad. Enséñanos, guíanos, transfórmanos, quita de nosotros dogmas, pensamientos diferentes, de grupos sectarios, Padre, que no son conformes a tu palabra. Hemos comprendido que ser una secta es vivir apartado, es no conocer tu verdad, es ser división. Y la división, Padre, es enemistad conforme a tu enseñanza, Dios. Danos, Padre Santo, siempre de tu Espíritu y quita de nosotros, Padre bueno, lo que no te agrada. Haznos mirar el pecado de la manera que tú lo miras, Padre. Ayúdanos, Padre, porque no queremos ser enemigos a las promesas que tú tienes, a las promesas venideras. Ayúdanos, Padre, para que nosotros podamos santificarnos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad. Bendice a cada oyente, a cada uno de los que escuchan estos mensajes en la forma individual, colectiva o en grupos, Padre, que hasta ellos llegue la palabra y seas tú el que los convenza por medio de tu Santo Espíritu, Padre. Tú estás llamando a que sigamos trabajando en la obra, llevando tu enseñanza, Padre, y es por eso, buen Dios, que estamos prestos para enseñar, para guiar, para redarguir y para corregir, Padre, en justicia, a fin de que todo el hombre sea apto para buena, Señor, solicitud, para buena obra, Dios. Gracias te damos por todo en esta hora. Recibe nuestra petición, nuestro agradecimiento y bendícenos con gran bendición, porque te lo pedimos todo juntamente con el perdón de nuestras muchas faltas, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Nos vemos en la próxima. Su siervo Ricardo Ramos Zamacona. Paz a vosotros.